¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Acomodo un poco aquí la cámara. ¿Cómo están? Oigan, pues a ver, lo prometido es deuda, por supuesto, para cerrar el día. Y algunos de ustedes me preguntaban, me cuestionaban respecto al tema de Jesús Zambada con este corrido, ¿no? Que ya presentó de su autoría, dedicado a su hermano Ismael Mayo Zambada, y lo que pasó con esta chica llamada la Barbie de Tepito, ¿no? La heredera de las famosas licuachelas, cuyos padres fueron ejecutados hace unos cuantos días, que fue detenida junto con una familia vinculada directamente al narcotráfico en Tepito, como son los Fortis, y que, bueno, forman parte de toda esta narcocultura, por supuesto, que se ha generado a través de la historia. Una forma de ver, de normalizar precisamente la violencia. Jesús, el rey Zambada, que fue clave, fundamental, ¿no? En el juicio en contra de Genaro García Luna, porque fue el hombre que lo vio, fue el hombre que lo escuchó, fue el hombre que pudo señalarlo, de extorsionar a los cárteles de la droga, que sabía perfectamente cómo operaba la relación de este con los Beltrán Leiva y con Ismael El Mayo Zambada. Pero además también el rey Zambada fue clave en torno a Joaquín El Chapo Guzmán y el futuro del mismo. Me llama mucho la atención, si se da cuenta, cómo estos personajes del cártel de Sinaloa, varios de ellos, después de haber sido apresados por Estados Unidos o de haber sido señalados, terminan en la farándula. Es decir, Jesús Zambada con este narcocorrido, Emma Coronel, ¿no? En su reality show, el caso de la abogada del Chapo Guzmán, que así se presenta, la abogada del Chapo Guzmán también es cantante. Y esto nos da pie a que, más allá de la banalidad que pueda significar, pues nos muestra precisamente este ecosistema alrededor de estos personajes, los cuales jamás son la cabeza de la pirámide, ni el Mayo, ni el Chapo, ninguno de ellos. El caso de esta señorita, el caso de los Fortis, quienes operan con una enorme violencia, pero que en cualquier momento pueden ser detenidos por mucho que se agazapen en las vecindades de Tepito, por mucho que salga el barrio a tratar de defenderlos. La realidad es que responden directamente a esta narrativa que busca normalizar la violencia, que busca normalizar las actividades del crimen organizado, porque así conviene directamente a los verdaderos jefes de este negocio. Y el jefe de jefes, el cártel, lo hemos dicho en otras ocasiones, es Estados Unidos, por supuesto. Y ahora que se ha estado discutiendo mucho precisamente si hay un nuevo mapa en materia de narcotráfico en el mundo, ¿no? Con diferentes actores, a mí me parece que no hay un nuevo mapa. A lo mejor hay nuevas rutas, a lo mejor hay nuevas formas, ¿no? Por supuesto, de producción, de distribución, drogas más fuertes que otras, drogas más mediáticas, diferentes personajes, pero a final de cuentas, el gran protagonista de ese mapa, el gran generador de ese mapa, el gran padrote de ese mapa es Estados Unidos. Y simplemente hagamos un pequeño recuento de lo que es la guerra en contra del narcotráfico que en México profundizó de una manera criminal Felipe Calderón Hinojosa, pero que a final de cuentas Cedillo, Fox y el propio Peña Nieto no dejan de ser también cómplices de esta barbarie. Fue en la década de los 70, en 1972, si ustedes corríjanme, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas, enfocada a combatir a los distribuidores locales y a los países sospechosos de producir, de comercializar estupefacientes. En realidad, es una política destinada a combatir a los pueblos, criminalizar a los pobres, criminalizar a las sociedades, incluida la norteamericana, y sobre todo a justificar la injerencia en los asuntos de otros países. En un contexto de crisis política por la guerra de Vietnam, el ascenso de este movimiento social conocido como las Panteras Negras, ¿no? Pues obviamente que les urgía a los Estados Unidos poner orden al interior de su territorio, porque no era posible que su sociedad o un sector de la sociedad se atreviera a ir en contra de lo que es su principal negocio, la guerra. Las Panteras Negras fueron denominados como el enemigo público número uno del FBI, ¿se imagina? Y el FBI, junto con la CIA, junto con la DEA, ¿sabe cómo combatieron a las Panteras Negras? Usando drogas como elemento de represión y destrucción de este movimiento popular.
En alianzas incluso con las mafias locales, particularmente las europeas, la CIA y el FBI inundaron los barrios afroamericanos, latinos, con el crack, generando disputas entre comunidades, generando delincuencia, enajenación y minando así la base de apoyo de las Panteras Negras. Surgió lo que se conoce históricamente como la epidemia del crack, sobre todo en los sectores más populares norteamericanos, más rezagados de los Estados Unidos, que afectó sobre todo a la población afroamericana y que sin embargo le dio las herramientas perfectas a un sistema neoliberal en ciernes de poder ejecutar cada uno de sus atroces movimientos. Entre 1984 y 1994, la tasa de homicidios entre los hombres afroamericanos se duplicó. Esto obvio que fortaleció el racismo, fortaleció la criminalización, generó un mercado cautivo para el negocio carcelario, que es otro tema dentro de la guerra contra las drogas, el negocio de las cárceles privadas. Y parte de las ganancias obtenidas por el tráfico de crack, ¿sabe a qué fueron destinadas? A financiar la contrarrevolución al nivel mundial, ¿no? En lo que fue una verdadera red de narcotráfico global dirigida por Estados Unidos. Y ahí le va la historia. Ahora sí que no es ni opinión, es información. En 1978, Afganistán es sacudido por la revolución de Saur, que llevó al poder al Partido Democrático Popular, un partido marxista, derrocando un gobierno pro-americano. ¿Esto qué supuso? Pues obviamente supuso un duro golpe para la administración estadounidense, porque Afganistán representaba un punto estratégico para apoderarse de recursos naturales en la región, controlar los oleoductos que salen del mar Caspio. Y para hacer frente a esta situación, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Pues mandató a la CIA, ¿no? Para que coordinara con los servicios de inteligencia de Pakistán, el ISI, y de Arabia Saudita, el Istihbarat, y que organizara, armara y financiara a grupos extremistas islámicos, que comenzaron los ataques terroristas que llevaron al gobierno afgano a pedir la ayuda militar de la Unión Soviética. Con miembros de la Hermandad Musulmana se creó esta sección de la Liga Anticomunista Mundial, el llamado Comité por un Afganistán Libre, encargado precisamente de proporcionar ayuda, una ayuda logística, financiamiento a los radicales islámicos, ¿no? Y los recursos entregados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita a través de la CIA, el M-16 británico, el Istihbarat, llegaban a la Liga Anticomunista Mundial, quienes a través de un jeque, el jeque Ahmed Salah, vinculado al consorcio empresarial de Bin Laden Group y un ex primer ministro de Yemen del Sur, lo hacían llegar para su administración al propio Osama Bin Laden. Sí, al mismo que acusaron de haber tumbado las Torres Gemelas, que yo cada día me convenzo más de que no fue así, de que fue un autoataque por parte de estos intereses militares del Comando Norte, de este complejo industrial militar. Y ojo, la elección, ¿por qué le digo esto? Porque Osama Bin Laden era parte del sistema norteamericano. La elección de Bin Laden no fue casual. Su padre, Mohammed bin Awad Bin Laden, era uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita. Y este hombre mantenía una estrecha amistad con la familia Bush. Eran socios en la compañía petrolera Arbusto Energy. George Bush, padre, era un millonario petrolero. Había sido director de la CIA y en ese entonces era vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, a través precisamente de la conexión entre la familia Bush, el clan Bin Laden, el empresario James Batt y el Bank of Credit and Commerce, se ejecutaron operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas, drogas, financiamiento de las operaciones encubiertas de la CIA en diversos lugares del mundo. Y de manera similar, la CIA organizó el contrabando de opio desde China y Birmania hacia Tailandia, todo para financiar a este grupo que era el Kuomintang en su lucha contra el gobierno chino, el gobierno de Mao. Y asimismo, el ISI Pakistán y Al-Qaeda fueron utilizados por la CIA para reclutar combatientes, armar y financiar al ejército musulmán bosnio en la guerra civil de Yugoslavia, y luego al Ejército de Liberación de Kosovo y posteriormente al Ejército de Liberación Nacional de Macedonia. ¿No? Este también, por cierto, apoyado directamente por la OTAN. Es decir, detrás de cada uno de estos movimientos que después se convierten, fíjese, Estados Unidos crea su monstruo, ¿no? Por ejemplo, Al-Qaeda, lo utiliza, después supuestamente se le voltea, ¿no? Y al final lo destruye. Igual que hace con cualquier cártel de la droga.
Otro hecho histórico. Para combatir al gobierno sandinista, el imperio norteamericano, ¿qué hizo? Armó, financió y entrenó a los grupos contrarrevolucionarios armados, también conocidos como la Contra. Y la ayuda proporcionada provenía principalmente del tráfico de armas a Irán y la ayuda financiera directa a través de la CIA del tráfico de drogas. La CIA se alió con el cártel de Medellín de Colombia y el cártel de Guadalajara en México a través de Pablo Escobar, a través de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Juan Mata Ballesteros, y se establecieron bases en Yucatán y facilidades para el ingreso de la cocaína en los Estados Unidos a cambio de que los capos apoyasen económicamente a la contra nicaragüense. De este modo, los grandes señores del narco colombiano y mexicano, cuya herencia hoy tiene a nuestros países hundidos en la violencia, nacieron, al igual que Al Qaeda, por ejemplo, promovidos por la CIA. Estados Unidos crea a sus propios monstruos. Él controla absolutamente todo. Hipócritamente, mientras Estados Unidos ejecutaba estas narcooperaciones contra Nicaragua, acusaba públicamente al gobierno sandinista de estar involucrado en el narcotráfico. Estados Unidos está convertido hoy en el mayor narcotraficante, en el mayor consumidor de drogas en el mundo, en el mayor lavador de dinero en el mundo. Y sigue llevando a cabo su guerra contra las drogas de una forma mucho más brutal. Y lo vemos ahora en Chiapas, por ejemplo, en donde las transnacionales están detrás de estos membretes del cártel de Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, que lo hemos dicho en otras ocasiones, son empresas transnacionales. El Mayo, el Mencho y todos estos personajes forman parte del ala bélica, digámoslo así, el brazo armado, ¿no? Pero no son la cabeza de la pirámide, ahí están políticos, empresarios, militares, quienes toman todas estas decisiones, quienes definen, lo que va a pasar, por ejemplo, en Chiapas, que es ubicado como un territorio sacrificable, es decir, mucha pobreza, minerales, recursos naturales, cero industria, y por lo tanto llegamos los poderosos del gran capital y se las arrebatamos. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos a los grupos criminales para que barran directamente con las comunidades. El ejército no se involucra porque el ejército responde, como lo hemos dicho otras cosas, en este marasmo de intereses, a el complejo industrial militar que tiene en la economía de guerra a su gran productor. Entonces Estados Unidos juega con todo el mundo como un verdadero titiritero, en pocas palabras. Esta guerra contra las drogas solamente ha dejado más muertos, más militarización, más control sobre la población, me acomodo hasta la corbata, más control sobre la población. Ha dejado una tragedia humanitaria que difícilmente podemos de verdad revertir en el corto, mediano y largo plazo. Muchas personas no lo quieren ver de esa manera, creen que el asunto se limita solo al gobierno de López Obrador y lo que puede hacer o dejar de hacer, cuando esta guerra contra el narcotráfico tiene intereses mucho más allá de nuestras propias fronteras. Eh, la verdadera guerra contra el narcotráfico es la guerra contra el sistema que lo engendra. Así de claro. Ese sistema narcocapitalista, narcoimperialista, sustentado en los Estados Unidos y cuyos mayores accionistas no están en los cárteles. No están. No son los Rodríguez Orejuela, no son los hermanos Henao, no son el Chapo, no son los Chapitos, no son el Mencho, no son el que usted quiera, el Mayo, el que usted quiera. No, sus verdaderos accionistas, los mayores accionistas, son los que están en las altas esferas de Wall Street. Así de sencillo. Y mientras no logremos comprender precisamente esta realidad que sí es pavorosa, es terrible, es de miedo. ¿Por qué? Porque nos plantea que no hay solución alguna a la violencia del crimen organizado. Y todos dependemos de los intereses, ambiciones y planes de un grupúsculo de verdaderos delincuentes deshumanizados, para los cuales lo único que importa es el dinero. Pero mientras no lo comprendamos así, difícilmente podremos entender todo lo que rodea el crimen organizado y cómo la falta de oportunidades, la precarización laboral, la precarización salarial, juega un papel determinante en lo que posteriormente se convierten en círculos de violencia y en donde entonces nos vemos con personajes verdaderamente telenovelescos, caricaturescos, que son criminales y que deben de pagar sin duda alguna, pero que a final de cuentas son parte
de toda esta narrativa que se recicla constantemente y que solamente tiene un gran cártel, que es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, compártanlo, háganos el paro, el favor. Vamos a hacer el favor. Denle like al video, a la campanita, si son tan amables. Suscríbanse, por supuesto. Y ya lo saben ustedes, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.